Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado En Diálogo Abierto. Este es un espacio en el que venimos conversando con diversos puntos de cultura e invitados, especialistas de organizaciones culturales comunitarias, para poder de forma pertinente ir conversando sobre temas que van surgiendo día a día en nuestras organizaciones culturales comunitarias. En esta ocasión vamos a presentar una edición especial llamado Voces del Perú en el séptimo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Colombia 2026. Este espacio yo estoy dirigiendo, soy Oscar Rosario, especialista de fortalecimiento de capacidades del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura. Y nace también este espacio de una experiencia muy concreta, ya que entre el 17 y 26 de abril de este año, cuatro personas peruanas viajaron a Colombia al séptimo Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria, gracias al respaldo de la convocatoria de movilidad de Hipercultura Viva. Hoy las tenemos aquí para que nos cuenten en sus propias palabras qué es el movimiento, cómo se organiza y qué se llevan también de esta experiencia. Permítanme presentarlas. Con nosotros se encuentra Mervi González, representante de la Asociación Afroperuana para el Desarrollo y la Cultura Ubuntu. También nos acompaña Martín Ramos, representante de la Red de Instituciones Folclóricas de Villa El Salvador y de la Agrupación Folclórica de Música y Danza Cuyayqui, Perú. También está con nosotros Ximena Prialé, representante de Semilla Intercultural, que viene activando desde la región Junín. Y nos acompaña Gustavo Sagasti, licenciado en Sociología y representante de la organización Cuarta Dimensión. Muchas gracias a ustedes, por favor. Vamos a conversar durante esta hora en tres momentos. Primero vamos a entender más sobre el Congreso, quiénes participan en él, y luego vamos a escuchar la experiencia que se ha vivido en Colombia y alguna relación con las ediciones anteriores del Congreso. Y también vamos a hablar un poco sobre los compromisos que derivan de esta experiencia para las organizaciones peruanas. Quiero empezar con lo más básico para que muchas organizaciones estén enteradas sobre el movimiento y el Congreso. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiero empezar contigo, por favor. Quisiera que nos comentes qué es el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Cultura Comunitaria y desde cuándo existe este movimiento, por favor. Coméntanos. Qué tal, Oscar? ¿Cómo está? Buenas tardes. A todos los que nos acompañan esta tarde. Bueno, en principio, lo de cultura y vida comunitaria, pues es una experiencia organizacional, local, territorial, donde efectivamente pues, las organizaciones de base son los principales protagonistas de estos espacios, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día se viene ya impulsando diferentes espacios de diálogo, de propuestas alternativas, también de ir fomentando políticas culturales con respecto a estos espacios. El Congreso de Cultura y Vida Comunitaria justamente nace a partir de ello. Inicia en el 2013 en Bolivia, ¿no? Donde se da el primer Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria. Posteriormente serán cada 2 años, ¿no? Sigue el de 2015 en Salvador, el 2017 en Quito, el 2019 en Buenos Aires, en Argentina, el 22 que fuimos sede aquí en Lima y en Huancayo, ¿no? El anterior Congreso, el quinto fue en México, en Cherán, perdón, y Morelia, y este último que hemos participado que fue en Colombia. Son espacios importantes donde, pues, definitivamente las organizaciones culturales de base, agentes culturales que también de una u otra forma son parte de espacios, digamos, de sus municipios, son gestores culturales, de la administración pública también, que son parte, ¿no? Que vienen esta apuesta de querer ser, apoyar y sumar, de formar leyes, proponer básicamente para que estos espacios se mantengan y puedan lograr los objetivos que realmente necesitan. Y apoyo también, definitivamente considero que sí es importante estos espacios a nivel latinoamericano y caribeño que se aperturó justamente este año, donde fuimos partícipes y fue muy interesante, ¿no? Todo lo que se vio desarrollando a través de las mesas de diálogo y que definitivamente pues esto fortalece los lazos internacionales y que también coincidimos en muchos trabajos, ¿no? Que básicamente impulsamos el desarrollo de las comunidades. Yo creo que por ahí justo va esa línea, ¿no? De poder apostar por estos espacios de participación, ¿no? De tanto también, definitivamente ese espacio, ¿no? Era inclusive por edades, ¿no? Había muy jóvenes,
habían niños, habían adultos, adultos mayores, entonces considero que es una experiencia muy, muy rica, muy, muy importante y que definitivamente pues se invita a que todos se sumen a los espacios, ¿no? Es importante. Genial. Nos comentas entonces que el Congreso es un momento en el que se unen diversas organizaciones culturales, comunitarias, que pertenecen a al movimiento. Pero, ¿qué cosa es el movimiento? Descríbenos un poco, por favor, sobre qué es el movimiento de cultura viva comunitaria, por favor. Sí, dentro de lo que es el movimiento de la cultura comunitaria, considero que son espacios de fortalecimiento de la zona territorial, ¿no? Donde los jóvenes, adolescentes, niños y adultos, como digo, intergeneracional, son partícipes, ¿no? De estos espacios, de donde fortalecemos definitivamente los saberes ancestrales, la parte artística, la parte cultural, que suma y es parte de nuestro desarrollo también personal, social y humano, ¿no? Considero que son dentro de lo que nosotros tenemos que ir fortaleciendo, revalorando y seguir apostando por estos espacios. Hoy en día, lastimosamente, pues, valga verdad, tanto es la parte tecnológica que suma, pero también a veces ha ido restando el trabajo de lo que es la interrelación personal, ¿no? El trabajo comunitario, el trabajo social, la interacción entre nuestros pares también, ¿no? Y justamente estos espacios apoyan, ¿no? Y la cultura comunitaria justamente quiere revalorar eso, ¿no? La recuperación de saberes ancestrales, el apoyo básicamente de lo que es la revaloración de la cultura dentro de todas las comunidades que existen, ¿no? Sabemos que nuestro país es multicultural, así que considero que sí es importante y suma, ¿no? A esto. Entonces, y justamente en estos encuentros que se han ido desarrollando, estos congresos, hay mucha apuesta, mucha gente que está luchando desde sus territorios, de repente con algunos apoyos, algunos sí, otros no, vamos viendo cómo podemos esto irlo, ¿no? Poniendo en paralelo para que todos seamos partícipes y podamos ir sumando a este desarrollo de espacios, ¿no? Gracias, Jaime. Yo creo que ahora con Gustavo podríamos darle una mirada también complementaria porque estuvo directamente involucrado con un proceso de organización de uno de estos congresos, ¿no? Y por eso, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quisiera también tu intervención desde cómo se organiza un congreso, qué partes tiene. Por favor, coméntanos un poco. Sí, muchas gracias. También para complementar un poco de lo que dice Martín, con los congresos, ¿no? Son resultados de un esfuerzo grande de articulación, no solamente nacional del país que organiza, sino, digamos, a nivel regional, ¿no? Por toda Latinoamérica, el Caribe, e incluso diásporas migrantes en otros países de Europa, Asia o el resto del mundo, ¿no? Justo esos hemos estado viendo los cambios, ¿no? Y la representación que se va también como transformando de congreso en congreso. Nuestro primer congreso se hizo como movimiento fue en Bolivia, 2013. Sin embargo, eso no quiere decir que el movimiento de cultura viva haya comenzado desde allí, ¿no? Como menciona también Martín, nuestro movimiento de cultura viva comunitaria tiene referencias ancestrales de pueblos originarios, de zonas urbanas, de zonas rurales, de intercambios culturales en nuestra diversidad que se está dando en diferentes partes de la región. Y eso nos ha motivado a diferentes personas, agrupaciones y redes de cultura general a participar, a sumarse, a tener esfuerzos para crear esos espacios de encuentro y de construcción. Pero no solamente de construcción a nivel, digamos, teórica, sino de incidencia en los territorios de manera concreta y en un diálogo constante con los estados y también con otras formas de institucionalidad, digamos, ¿no? Entonces, yo conocí el Congreso, o sea, el movimiento, en realidad, movimiento de cultura viva comunitaria, sus colectivos, sus diversidades, sus representantes y sus expresiones artísticas, eh, espirituales y todo, a partir de casi 2020, donde participé yo siendo parte de una organización cultural comunitaria en lo que fue el grupo impulsor para la construcción del Congreso Nacional en Junín, en 2021, y el Congreso Latinoamericano en 2022, con sede en Lima y en Junín también. Fue una experiencia de más, digamos, que más me ha cambiado mi vida y mi perspectiva cultural por tener de manera presente experiencias tan
profundas, con tanta incidencia, con tanta reivindicación, ¿no? Y con tanta referencia de lo que nuestros territorios, en su diversidad de la región, pueden hacer y pueden transformar, ¿no? En sus comunidades, las problemáticas complejas como delincuencia, violencia, no sé, drogas, el mismo Estado, violaciones de derechos humanos, que todas las cosas que se han pasado en nuestros territorios, como desde la organización comunitaria se puede también hacer un frente, ¿no? En este caso creo que los congresos nos sirven también para poder tener una fuerza desde las organizaciones de base comunitaria para plantear políticas públicas, revisión con los acuerdos con los estados, pero también construir de manera autónoma eh, diferentes espacios de poder, de conocimiento, basado en lo que las propias organizaciones comunitarias promovemos, ¿no? Sabemos y también intercambiamos de manera intergeneracional, de manera intercultural, de diferentes idiomas que hay en toda nuestra región. Y creo que el Congreso es uno de esos espacios que el movimiento ha podido también proponer y que se está sosteniendo cada 2 años casi, eh, de manera autónoma de las organizaciones de cada país, pero que también poco a poco ha ido ganando exigencias y apoyo de sus estados a partir de la propia incidencia que tienen cada país con su propio estado, ¿no? En algunas realidades es mucho más amable y en algunas realidades es mucho más dura, incluso contradictoria, esa coordinación entre las organizaciones de base y lo que se ve en el Congreso, ¿no? Por allí yo conocí esa experiencia y me he ido vinculando en la red, ¿no? En la red de cultura biocomunitaria aquí en Perú, que también se ha ido transformando y que nos ha permitido también llegar previas a Colombia en otro momento, ¿no? De organización y otro momento de nuestras propias realidades de tejido cultural, ¿no? Y también nos ha motivado a participar y a reivindicar justamente ese proceso, ¿no? Ese aprendizaje, esos logros que hemos podido tener y ver en perspectiva, pero también estas limitaciones, ¿no? Estas limitaciones, retos, esas complejidades que también a nosotros como organizaciones culturales de base comunitaria nos limitan tal vez a participar, pero hoy por hoy lo estamos viendo más bien como posibilidades, ¿no? Porque en realidad estas prácticas son mucho más amplios que las organizaciones que estamos creando en estos últimos años, ¿no? Esto de aquí viene de mucho tiempo. ¿Y cómo se estructura? Porque sé que hay círculos, ¿no? De trabajo, sé que hay también una reunión general. Explícanos un poquito de eso también, porque de seguro ya las compañeras nos van a explicar también esa experiencia de participar en esos círculos. Claro, mira, bueno, el movimiento de cultura biocomunitaria, digamos, se ha ido construyendo a lo largo de los años a partir de ver que nuestros territorios tienen diferentes temáticas, diferentes retos, conflictos, diferentes, también focos de conocimiento que se han podido, digamos, sistematizar, intercambiar, ordenar a lo largo de estos años y que por lo menos desde el primer congreso que fue en Bolivia, formalmente se propuso que se traten los temas, los ejes temáticos a través de lo que es el círculo de la palabra, ¿no? Que es una propuesta también metodológica de abordar un tema, digamos, central eh, y que puedan participar organizaciones culturales de base comunitaria de todos los países para tener ese intercambio. En su momento hubo como 11 en un primer momento en Bolivia y se han ido transformando a lo largo de los congresos. Hoy por hoy tenemos más y cada vez se proponen diferentes círculos de la palabra. Por mencionar algunos nomás, tenemos el ciclo de palabras, aquí varios somos de niñeces, infancias y juventudes, de políticas públicas, de comunicación social y comunitaria, de economías populares, nuevas economías populares y solidarias, medio ambiente, no sé, hay diferentes, ancestralidad, un círculo de palabras de pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, hay diferentes espacios que componen lo que nosotros le llamamos la orgánica, son los espacios como formales, digamos, de construcción que se ha ido ganando en todos estos procesos, y que nos permite también participar a nuestras organizaciones en un debate permanente, ¿no? Porque estos círculos de palabras
de la palabra tienen una autonomía, digamos, hacia cada otros espacios del movimiento que le permite poder sostener esta comunicación durante todo el tiempo de manera virtual y presencial. Eh, Eso es como que los círculos de la palabra, que son como que el soporte, digamos, de discusión que se da en miras para llegar al Congreso, que son estos encuentros periódicos, digamos, cada 2 años, más o menos, cada 2 años, y que se organiza un encuentro latinoamericano. Eh, Ahí han ido ganando espacios, apoyos, digamos, ¿no? Y el espacio más importante, por decirlo así, o más trascendental, o el espacio decisivo, donde se toman las decisiones, digamos, es la asamblea permanente, ¿no? La asamblea que se da en el Congreso de Cultura Biocomunitaria, que es un espacio, digamos, como el más importante de esta organicidad, por decirlo así, donde tiene una participación masiva de las personas que participan en este Congreso, y donde se revisan los acuerdos del anterior Congreso en relación a lo que está teniendo en el Congreso que se esté llevando, y también se pone digamos, se lleva a la Asamblea a discusión diferentes problemáticas, acuerdos, propuestas que se van generando en estas discusiones que se van como construyendo, ¿no? Y que en mi caso, por ejemplo, eh, me ha visto, me ha posicionado también que es un espacio que ha sido ganado por las propias organizaciones comunitarias, porque es un espacio donde se prioriza la autonomía, la voz de las organizaciones comunitarias, porque también existen otras representaciones, ¿no? En nuestro movimiento. Existen funcionarios públicos, representantes de otros espacios, que también participan de diferentes, a lo largo del Congreso, pero en la Asamblea se prioriza justamente, digamos, esta discusión, ¿no? De base comunitaria para poder fortalecer nuestro movimiento y ponernos al frente, digamos, hacia los nuevos retos que estamos teniendo cada año en nuestros territorios, ¿no? Por el cambio de gobierno, por los cambios regionales, de la geopolítica, etcétera, ¿no? Entonces, un poco por allí. Ahora, a partir de este congreso, se han propuesto otros espacios complementarios en construcción, como el foro permanente si no me equivoco, se llamaba algo así, foro permanente de cultura biocomunitaria, que son espacios intermedios para poder continuar los diálogos, digamos, entre Congreso y Congreso, eh, y otras propuestas, digamos, para poder sostener esta discusión entre Congreso y Congreso, que también es muy rica, ¿no? Porque también la idea es que vayamos al Congreso con una experiencia territorial articulada para poder compartir de esa manera y cuando vayamos nuevamente a nuestros territorios, la idea es que vayamos con esos aprendizajes, con esos conocimientos, con esos acuerdos y poder intercambiarlos en nuestra comunidad, en nuestra red nacional y al mismo tiempo poder sostener los diálogos a nivel latinoamericano, ¿no? A nivel regional, que también es importante porque nos fortalece y nos dan otras perspectivas, ¿no? Bueno, por ahora Claro, claro. Bien, interesante lo que nos mencionas y quisiera ahondar un poco en esa experiencia ya individualmente, cada uno de ustedes. Quisiera darle el paso a Mervi porque ella también nos comentaba, hemos tenido obviamente una reunión anterior para poder conversar un poco más de esto, cómo deberíamos armar esta conversación. Y pues sería interesante, Mervi, por favor, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en el Congreso y cómo te encontraste, cómo te ubicaste con las otras delegaciones de otros países. Claro, bueno, buenos días, buenas tardes con todos. Eh, en realidad para mí fue una experiencia profundamente enriquecedora. Era la primera vez que participaba en el Congreso, ¿no? Y en realidad creo que lo primero que podría decir es que, sinceramente, así, principalmente no sabía exactamente qué era el Congreso, ¿sabes? Porque cuando yo vi la convocatoria, es como que dije, ah, Cultura Viva Comunitaria es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Voy a postular. Luego, cuando, gracias a Dios, quedé seleccionada para la movilidad, tuve también quiero agradecer a Gustavito un gran soporte, porque él fue el que me fue introduciendo más o menos al tema, pero de todas maneras, cuando llegué
al Congreso era o sea, todas mis expectativas por encima del nivel, ¿no? Porque el Congreso me permitió compartir aprendizajes, metodologías, y desafíos con otras organizaciones de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Porque a veces uno dice, ah, América Latina, pero también participó el Caribe, ¿no? Países que yo no sabía que trabajaban cultura viva comunitaria, ¿no? Que no sabía que estaban dentro del movimiento, ¿no? Creo que también ver todos los desafíos, ¿no? De estas organizaciones desde distintos contextos, pero que siguen trabajando por la defensa de la cultura comunitaria, por el relevo generacional, sobre todo el relevo generacional fue súper impactante, ¿no? Eh, y creo que más allá del intercambio de estas experiencias, también fue un espacio para construir redes, para fortalecer alianzas y para confirmar que el trabajo en territorio es importante, que cobra fuerza cuando se articula y que podemos articularlo pues a nivel regional, ¿no? Creo que eso principalmente. Pero me comentabas que también habías intercambiado metodologías, experiencias y sobre todo cómo se subsistía la cultura viva comunitaria en diversas regiones. Quisiera que nos comentes, por favor, un momento que se te quedó grabado y por qué, Ya. ¿no? ¿Por qué consideras que sería importante ese momento? Yo creo que se me quedaron grabados dos momentos, o sea, que sería, no podría dividirlos, ¿no? O decir cuál fue más importante. Creo que el más importante fue como participamos en el círculo de niñeces, adolescencias y juventudes. Siempre, o sea, ahora cada vez que hago como la réplica de lo que trabajamos, siempre digo de que, bueno, habíamos docentes, psicólogos, sociólogos, todo, y nos separaron con los niños para, para trabajar y ver qué necesitaban y cómo podíamos trabajarlo. Y nosotros lo hicimos así, pues nos demoramos un montón, lo hicimos así todo, muy pauteado, muy parametrado, siempre con nuestras palabras técnicas y eso. Y luego subimos y ya en el encuentro con los niños nos dijeron más de lo que nosotros teníamos para decirles a ellos, tenían claro qué querían, cómo lo querían y hasta cuándo lo querían, para cuándo lo querían, ¿no? Y eso nos dejó así como, wow, o sea, es como que estamos realmente viéndolos como una imagen bien patriarcal, bien nosotros tenemos la solución a todos sus problemas y realmente ellos sabían cuáles eran sus necesidades y me gustó mucho porque en realidad eran niños que están dentro del movimiento, muchos de ellos han estado en diferentes congresos, ¿no? Y cómo se vienen desarrollando, eso también me dejó como idea, porque nosotros como organización siempre decimos, ah, viajan los jóvenes o somos representantes los más grandes, pero los niños tranquilamente pueden representarse ellos, nosotros no tenemos por qué representarlos, ¿no? Y creo que la segunda parte, y que me pareció así asombrosa, fue la asamblea. No, o sea, no sabía a qué iba. Yo había escuchado hablar de la asamblea, que se iban a tocar los puntos anteriores, que se llegan a acuerdos, pero en realidad fue una experiencia súper potente. Creo que fue ahí cuando realmente la delegación de Perú se unió y fue así súper orgullosa con el pecho hinchado. Somos Perú, nos hicimos notar. Quizás éramos un grupo muy pequeño, ¿no? A diferencia de otras delegaciones como Brasil, como Argentina, Bolivia, pero nos hicimos notar. Nos unimos, nosotros mismos llegamos a acuerdos, ¿no? Y hicimos también que se valorara, ¿no? Que se le prestara importancia a nuestra voz. Y creo que esas dos experiencias fueron específicamente las más potentes del Congreso para mí. Genial, Mary. Muy interesante todo lo lo que nos menciona sobre este encuentro con los niños y que al final romper esto del tecnicismo también, ¿no? Ha sido muy importante este recuento. Queríamos conocer también la experiencia de Ximena. Ximena, aparte de estar en este círculo, también estuvo, entiendo, en el círculo de comunicaciones. Ximena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quisiera que nos cuentes un poco sobre esa experiencia, por favor. ¿Qué significó estar en ese círculo?
Hola, hola Oscar, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, sí, además de estar en el círculo de infancia, yo quería quedarme ahí, la verdad, pero la experiencia fue muy bonita, significativa, creo que para todos los que estamos aquí también en este espacio ahorita mismo. Este, pero luego existía la necesidad también de que alguien participe, al menos alguien de la delegación peruana participe en el círculo de comunicación que se llama comunicación libre y compartida, ¿no? No había alguien que represente a Perú, ¿no? Y existe esa necesidad justamente dentro del movimiento, ¿no? Para poder visibilizar también lo que se hace desde el país, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales temas que trabajamos fue la necesidad de construir una comunicación más articulada, ¿no? También democrática, participativa, ¿no? Hablábamos sobre cómo construir o cómo compartir más bien la información, ¿no? Sin fragmentarla, porque teníamos que entender que era importantísimo respetar la autonomía de cada territorio, ¿no? Y también fortalecer a la vez la red, ¿no? La red continental, ¿no? Entonces, era hablar de canales, también responsabilidades claras, quizás poder generar algunas estrategias o mecanismos, ¿no? de trabajo colaborativo y también rotativo, ¿no? Porque igual es un trabajo que se hace gratuitamente, ¿no? Promover también la participación de nuevos liderazgos, ¿no? Dentro de ese espacio, al menos dentro de ese círculo, porque yo soy nueva, ¿no? Sentía eso y ya ha habido, han habido personas antes, ¿no? Dentro de comunicación, ¿no? Entonces ellos querían justamente que no dependa de las mismas personas, ¿no? Em, Otro aspecto que era importante de la comunicación era hablar del cuidado, ¿no? Por ejemplo, lo ético, la responsabilidad ética también, ¿no? Que implica el hecho de comunicar, ¿no? Cuidar las imágenes, em, ahí vinculándolo un poco con infancias, ¿no? También, especialmente de estos grupos, ¿no? Representar los contextos culturales adecuadamente, ¿no? Los lenguajes. Entonces, se hablaba mucho de una comunicación inclusiva, antirracista, decolonial, ¿no? Em, y que esto también permita comprender, ¿no? Que comunicar puede generar impactos y de alguna forma riesgos también a veces, ¿no? Entonces hablaba mucho de los protocolos, ¿no? Que se querían tener, pactos de cuidados para comunicar, ¿no? Creo que ese fue otro punto importante y también estaba el hecho de cooperar más allá de competir, ¿no? Porque sé que todos quieren compartir y estar en las fotos y aparecer, bueno, no sé si todos, pero muchos sí, ¿no? Que es parte de también, ¿no? Contribuye de alguna manera a visibilizar nuestras acciones, nuestras organizaciones, procesos, ¿no? Pero éramos como, bueno, entender, ¿no? Que somos una red, ¿no? Que puede fortalecerse, ¿no? Cuando compartimos las experiencias, los saberes, también las capacidades, ¿no? De todos, cuando reconocemos que no necesariamente alguien tiene que concentrar la representación o el protagonismo, ¿no? Y que nos permita ayudar a tejer, ¿no? Y un punto que para mí era muy relevante, ¿no? Que podría ser como, ya vamos a hacer la plataforma, porque sí se habló uno de los compromisos era desarrollar la plataforma web, que todavía estamos por ahí en reuniones y no se concreta. Em, pero sentía que desde ahí se podía compartir información importantísima. Por ejemplo, la pregunta que le hacían a Martín, ¿no? Pensaba en la historia, porque cuando uno llega al espacio, en realidad se siente un poco perdido si no encuentra la Mm, información suficiente, ¿no? Entonces, ujú. quizás esta plataforma pueda concentrar eso, ¿no? Un poco de la historia y las historias también, ¿no? De todo el movimiento, también de los países, ¿no? Y algo en cómo estaba organizado, recuerdo mucho, era no solo por países, sino también incorporando estas otras naciones, los pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces era eso. Eso es más o menos lo que hicimos desde ese círculo. Jimena, esto me hace acordar mucho lo que conversamos cuando nos habíamos reunido previamente, nos habíamos reunido para hablar sobre esta idea de conversar sobre el Congreso.
hablaste sobre descentralización, ¿no? Mencionaste la descentralización como un desafío, ¿no? ¿Qué podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se vivió o, no, o de repente no se vivió en este congreso en Colombia? Am, sí, bueno, yo he sentido, creo que también lo hemos conversado, ¿no? Y con quienes participamos, ¿no? Que uno de los desafíos también era descentralizar, ¿no? Desde el sentido de que somos quizás menos delegaciones las que participamos, quienes somos fuera de Lima en realidad, no de otras regiones, ¿no? Porque estaba, por ejemplo, Jaconetec, ¿no? Que eran de Pucallpa, también de Arequipa, de Saña, ¿no? Y bueno, yo que vivo aquí en Huancayo, ¿no? En Junín. Entonces, y entiendo yo que las otras organizaciones son de Lima, ¿no? Pero yo creo que esto me llevaba un poco a preguntarme, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar, ¿no? Que este movimiento que se construye desde los territorios pueda recoger de manera más amplia, ¿no? También las voces de distintas regiones, ¿no? Y creo que algo que también reconocí ahí claramente y que es importante hacer esta precisión es que cuando hablamos de Lima no necesariamente hablamos de una realidad homogénea, ¿no? Porque creo que ahí lo noté, ¿no? O sea, Lima también está compuesto por múltiples territorios, ¿no? Barrios, comunidades, experiencias, ¿no? También de cultura viva comunitaria, ¿no? Sin embargo, sí existe el desafío, ¿no? De que esta participación no se concentre principalmente en la capital, ¿no? Em, y que los procesos también de otras regiones, ¿no? Puedan tener mayores posibilidades, ¿no? Para participar, incidir, ser escuchados, ¿no? Yo creo que desde ahí era un poco también como nuestra tarea, ¿no? Al menos de quienes íbamos desde otros lados, ¿no? Trasladar también nuestras experiencias, ¿no? Eh, y cuestionarnos también y preguntarnos, ¿no? ¿Qué habíamos hecho nosotros también desde donde estábamos, ¿no? Para, para recoger todas estas voces, ¿no? Porque igual nuestras regiones tampoco es que sean homogéneas, también son diversas, ¿no? Entonces es bien complejo, ¿no? Em, y eso, ¿cómo hacer? O cómo quizás en el proceso previo, ¿no? Hasta llegar al Congreso ya, ¿no? ¿Cómo es que estas voces puedan participar también? ¿No? ¿Cómo recogemos toda esta información? Quizás en la toma de decisiones también, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la asamblea ahí que comentaba Mervin, ¿no? em, si realmente todo esto que se compartía, ¿no? Nacía de un consenso, ¿no? De una conversación quizás con más organizaciones, ¿no? Que sería creo que bastante valioso, ¿no? Tener estos espacios, ¿no? Pensaba desde ahí mucho en la descentralización. Interesante, y eso abre también otra pregunta. Todos, por favor, quisiera, ¿qué sucede si una organización quiere entrar al movimiento? ¿Existe en Perú una cabeza o un grupo? Quisiera intervenir, por favor, porque, claro, entiendo que hay un trabajo de preparación para el Congreso, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza eso? Quien quiera. Bueno, yo ahí tomo la palabra. Primero, no hay una cabeza, ¿no? De hecho, no hay un representante formal, no hay una organización formal, digamos, que sea como eh, tenga mayor cargo que otras organizaciones. Creo que a partir de las experiencias del mismo movimiento hacia los congresos, lo que se fomenta es la organización y la autonomía por los territorios. En este caso, todas las organizaciones, porque aquí también es importante, ¿no? O sea, nosotros conocemos lo que es cultura vida comunitaria, estamos participando, involucrándome, pero no somos los únicos que hacemos cultura de vida comunitaria. Hay organizaciones que no saben el concepto de cultura de vida comunitaria, pero hacen cultura de vida comunitaria desde hace años, ¿no? Desde sus orígenes, desde otros espacios. Entonces, esta es una, digamos, una invitación a todas las organizaciones que hacen cultura para incidir en sus territorios, que pueden participar en este tipo de espacios de manera libre, autónoma, pero sí implica digamos, una articulación, un esfuerzo de intercambio, un esfuerzo de sostener también el tejido, ¿no? Que se va construyendo de allí
porque la red de cultura y vida comunitaria también tiene principios, también tiene valores, también tiene como mucho de construido, ¿no? Posicionamientos políticos, digamos, hacia diferentes realidades nacionales y latinoamericanas que son importantes de ir conociendo y que están libres y que están como de acceso público, digamos, por las redes sociales y por la internet, pero sabemos que eso es como limitado para lo que las personas en general quisieran conocer, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, las organizaciones de base comunitaria, culturales o de cultura biocomunitaria, tienen todas las posibilidades de participar no solamente en el Congreso, porque el Congreso a veces es complicado asistir por el financiamiento y por lo que implica estar como 2 semanas, una semana fuera del país, sino que también la idea es que podamos articularnos de una forma nacional en el Perú, sumarnos en ese esfuerzo. Y como mencionaba, yo he participado en una experiencia previa que hace el Grupo Impulsor, que fue en el 2020 al 2022 y un tiempo después, pero esta organización también ya se como está reestructurado, digamos, ¿no? Y tenemos otros retos de como el tejido general de cultura viva comunitaria, el tejido cultural eh, del Perú y de Lima puedan también asumir los retos, ¿no? Como mencionaba Jimena, de descentralización, de intercambio generacional, de renovación de voces, de participación juvenil, ¿no? De otros tipos de retos que hemos tenido como hemos ido identificando y también estamos tratando de animar a que se puedan sumar. Creo que a partir de esta última experiencia, las personas que hemos tenido la oportunidad de privilegio, digamos, o la eh, facilidades, apoyo de poder ir con Colombia, venimos con también el reto de sostener esa articulación. Y a partir de esto, de esta red, ¿no? De la delegación de Perú que se ha ido a Colombia, también estamos sosteniendo este intercambio, animando a la gente que se pueda sumar justamente a este esfuerzo de articulación. Y de hecho tenemos una actividad de devolución, digamos, hacia las organizaciones en general y al público en general que se va a hacer el 8 de agosto, también de manera virtual, donde también vamos a comentar qué otros mecanismos pueden tener para participar, porque la idea es que puedan participar las organizaciones comunitarias a nivel nacional, ¿no? Y que puedan sumar y aportar, y también podamos como replantear nuestras propias formas de organización, que también van evolucionando y se van adaptando a nuestras realidades, ¿no? Bueno, por allí va la idea. El 8 de agosto entonces tiene una actividad, ¿cierto? ¿Nos das más detalles como para también aprovechar y hablar sobre eso para convocar a estas organizaciones que quieran conocer más? Sí, sí, vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes sociales, seguramente de cada una de nuestras organizaciones y de Perú CBC en Instagram y que creo que hay otras redes sociales que podamos ahí difundir. Es una devolución de nuestra experiencia en el Congreso de Colombia y con el ánimo de también poder compartir estos acuerdos, estos retos que hemos como delegación asumido y también lo comprometido a intercambiar y empezar a ver otras formas de construir y sumar que se va a hacer el 8 de manera virtual eh, para el público en general, pero se va a hacer en Lima, también si no me equivoco, por el profesor María. También se va a dar como una lista de inscripción para que puedan asistir las personas que estén interesadas. Eh, pero la idea, y este es un reto, ¿no? Como también dicen Martín, Jimena, Mervi, o sea, este es un esfuerzo que se va a hacer en Lima, pero no es digamos, lo que necesitamos para trascender a nuestros retos, ¿no? Tenemos que también tener este tipo de espacios en provincias, en otras regiones, articularnos también con las redes de otras regiones que también puedan conocer y se nos presentan otras oportunidades también para impulsar, ¿no? Ese intercambio, tal vez para el norte, para el sur, para el centro, que también hay experiencias muy, muy, muy potentes, muy poderosas, que hemos ido conociendo poco a poco también en ¿cómo se dice? Caminar andar, ¿no? Que vamos también teniendo como organizaciones comunitarias, ¿no? Ahí no sé si mis compañeros me quieren ahí complementar. Claro, adelante, por favor, quien quisiera complementar sobre... Ahí está.
Martín. Sí, bueno, con respecto a lo que señala Gustavo, sí es importante y necesario el tema de la descentralización, ¿no? O sea, justo lo comentábamos en la reunión pasada y hace minutos también, con respecto de cómo nosotros eh, decimos, ¿no? O sea, claro, vamos a implementar a Perú en grandes espacios, aunque ojo, también es bueno recalcar y resolver que no hay representante ni un organismo representativo nacional. O sea, creo que por ahí tenemos que empezar a visualizar eso, ¿no? Hay intentos de colectividad, hay intentos de unificar ideas, espacios de diálogos, pero no hay un ente representativo, ¿no? Y eso es lo que hemos podido ver en, por ejemplo, en los países del Congreso. Ahí está un poco más estructurado, son los que van un poco dirigiendo, van asumiendo propuestas, ¿no? Van liderando procesos. Pero en Perú, lastimosamente, pues, buscamos, como dice la foto, ¿no? La organización y tal, entonces, mucho protagonismo individual. Yo creo, considero importante que sí es bueno buscar un espacio o donde nosotros podamos realmente reconocer, ¿no? Respaldar la representatividad nacional, ¿no? Fue una experiencia, así algo chiquito, en el Congreso. Por ejemplo, fui parte de un día, creo, de una mesa de diálogo con respecto a la interculturalidad, con los saberes ancestrales, ¿no? Pueblos originarios. Entonces, a mí, pues, se me dio una, no, vi que los países que participaban, pues, hablaban un poco de su idioma nativo, ¿no? Su idioma nativo, sus costumbres ancestrales, todo eso. Entonces, lo único que pude atinar fue un poco respaldarme lo que conozco de folclore, un poquito compartir experiencia a través de mi vivencia en el folclore. Y sí, o sea, yo considero que sí era oportuno e importante que de repente vayan maestros, a ver, ¿no? Nosotros decimos amautas, ¿no? De repente de la cultura comunitaria que son ancestrales, que puedan compartir, ¿no? O sea, las de hierbas medicinales, o sea, tantas cosas que compartir, pero justamente hablaba Gustavo también con respecto a eso, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos apoyar, sumar a que estos espacios o estos representantes realmente de las regiones, de los saberes ancestrales, sean partícipes, ¿no? De estos espacios. O sea, las redes sociales, he visto, ayuda un montón, pero también limita a muchos personas que podrían realmente estar en estos espacios, ¿no? ¿Cómo identificamos nosotros desde el Ministerio de Cultura, en las organizaciones de base comunitaria de nosotros, cómo podríamos apoyar a estos cultores maestros, ¿no? Mautas, que puedan ir también, ¿no? Y dejar una buena representación y también compartir, porque yo creo que estos encuentros justamente es para poder nosotros volver a reconocernos, ¿no? Nosotros mismos pares, ¿no? Considero que de repente el maestro que habla, pues, en su idioma nativo también coincide con otro país y dice, oye, es similar a nuestros dialectos, o sea, tantas cosas por compartir. O sea, la experiencia del Congreso es muy bonita, ¿no? Es la primera vez que participo del Congreso, siempre lo he visto de fuera porque particularmente no me llama mucho la atención porque decíamos, se está institucionalizando el tema cultural y la comunitaria, ¿no? Y lo veo así porque quieren crear institutos, universidades, un montón de lugares. Pero la cultura y la comunitaria nace desde el propio territorio. O sea, yo considero que ahí tendríamos que analizar y ver eso, ¿no? Se puede escribir un montón de libros, se puede hacer un montón de foros, de ponencias, ¿no? Pero la parte vivencial nadie te lo va a quitar y eso creo que justamente eso va. Y justo coincide con esto que está pasando ahora, con lo que dicen, no, no es por decirlo de mal, pero al crearse un espacio, digamos, del arte, que se está haciendo ahora con la universidad, el centro, no sé qué se está creando ahora como el artístico, limitando muchos a estos saberes ocultores, ¿no? Cultores, ¿no? Ahí también tenemos que nosotros enfatizar y revalorar a los maestros, los cultores, porque ellos son la razón de nuestra prevalencia del folclore, de la cultura viva comunitaria también. Gracias a ellos que han ido transmitiéndolo de generación en generación a través del arte, la música, el teatro, la danza, esto se ha mantenido gracias a ellos. No podemos ser ajenos a decir que, bueno, tienes que tener tu título y tú se te reconoce a ti, ¿no? O sea, eso también tenemos que ver. Y la cultura comunitaria está pasando algo similar, institucionalizar algo que realmente es de la propia comunidad. Y yo considero que eso sería bueno que, no sé, desde Perú nuestra postura ha sido esa, ¿no? El Congreso, el cultura comunitaria en Colombia, en la Asamblea General también. Pero nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Nosotros nos gustaría, por ejemplo, congreso, esta reunión que vamos a tener virtual el 8, hacerlo también presencial, ¿no? O sea, presencial, porque claro, no todos tienen acceso a un celular, a internet, entonces
hacerlo presencial, ¿no? Y justo comentamos que hay dos encuentros, una mesa de diálogo que se van a desarrollar en el Ministerio de Cultura, ahora último en Tacna y en Lambayeque, ¿no? ¿Qué posibilidades habría de repente nosotros poder asistir a estos encuentros también, ¿no? Sí, somos de Lima 3 y Jimena que es de Gonzalo, y poder ir, ¿no? Estos espacios y poder dialogar así de frente a frente, como se dice, cara a cara, para poder compartir, porque es más rico la vivencia presencial también, ¿no? Y justamente eso es lo que deberíamos ir proponiendo. O había los encuentros macroregionales en los puntos de cultura, ¿no? O sea, creo que eso mucho se enriquece, se deja un poquito de lado. El encuentro nacional de los puntos de cultura también, y sí considero que es oportuno e importante también convocar a las organizaciones de cultura y vida comunitaria en las que trabajamos en los territorios. La de Lima, que fue desactivada hace 4 años, de la llegada del alcalde saliente, ¿no? Sí es importante que nosotros podamos sumar a esas organizaciones, ¿no? Igual nos acompañamos a este congreso, nos acompañaron en el congreso ahora de Martín. cultura y vida comunitaria en Colombia, que estuvieron muchos representantes de organizaciones culturales reconocidas por Municipalidad de Lima, ¿no? El sistema anterior que se pudo hacer, y ahora que están inhabilitadas. Bueno, básicamente como un nombre para obtener, por supuesto, los concursos, ¿no? Los fondos concursables, pero que siguen activos, o sea, mal que bien, las organizaciones siempre han sido independientes, ¿no? Más allá de un reconocimiento o algo, pero yo considero que sí es importante y oportuno que se puedan dar estos espacios. Y más que nada, este encuentro que se pueda y compartir esa experiencia sería, pues, aprovechar estos dos últimos encuentros que se van a desarrollar tanto en Tacna y en Lambayeque, ¿no? Poder, digamos, poder asistir y compartir estas experiencias ahí con los hermanos de otras regiones, ¿no? Es importante la presencialidad, como dices Martín. Nosotros vamos a comunicar todos los espacios de diálogo presenciales, incluso virtuales, para que también puedan participar. Entendemos que a este congreso no, ustedes no han sido los únicos peruanos que han asistido. Sé que más organizaciones culturales comunitarias han estado presentes. La intención de conversar hoy día es también recordar que hemos sido beneficiarios del apoyo a la movilidad y Ibercultura Viva. También quería preguntarles un poco sobre eso, cómo se enteraron de esta convocatoria. Por ahí mencionaron que es un poco complejo, pero al final se logra. Entonces, si es que alguno quisiera contar también un poco sobre esa experiencia, y entiendo que también hay predisposición en apoyar a organizaciones que quisieran también participar en el próximo, que sería en Cuba, y que también habría un apoyo a la movilidad desde Hipercultura, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar un poco sobre ese camino de la convocatoria? Bueno, eh, la convocatoria en realidad, siempre la encuentras en redes sociales, ¿no? Yo era la segunda vez que veía la convocatoria. Quiero resaltar que Jimena y yo, bueno, ganamos la primera, ¿no? La anterior también para México. No pudimos viajar porque no teníamos mucho conocimiento. Creo que en ese momento nos faltó un Gustavito que nos dijera, están postulando o ya ganaron, faltan estos pasos. Entonces a última hora no pudimos conseguir la visa, no pudimos viajar. Y bueno, apostamos nuevamente por esta segunda vez por la de Colombia y ya, pues ya teníamos más conocimiento, ya teníamos la tarea hecha porque ya habíamos postulado la primera vez. Y sí, en un primer momento parece súper complejo. El tema es que también todo es virtual, pero cuando tú vas llenando la convocatoria, en realidad es hablar de ti y hablar del trabajo que vienes haciendo en tu organización, ¿no? Y entonces es súper fácil porque es algo del día a día, o sea, no tienes que ser un académico, no tienes que ser un titulado para ello, porque es el trabajo que haces el día a día, ¿no? Y como dice Martín, ¿quién mejor que los ancestros, que los amautas, se me fue la palabra, que los amautas, ¿no? Que nuestros, representantes que trabajan al día a día y que saben lo que hacen y quizás lo que necesitan es el apoyo. Por eso también nosotros decíamos la disposición de nosotros, los que ya ganamos la convocatoria, no solamente esta de Colombia en el 2026, sino por ahí los que ganaron también en México y eso, para poder darles el apoyo que ellos necesitan para llenar ¿no? O el asesoramiento para llenar esta convocatoria, ¿no? Este formulario que al final, o sea, cuando te das cuenta, es muy simple, ¿no? Este, pero también ver, o sea, lo que nosotros veníamos era con la mirada de verdad, o sea, nosotros, casi todos los que hemos ganado las convocatorias siempre somos de Lima, ¿no? Ximena, bueno, tiene las herramientas
tecnológicas pero ellos no. Entonces creo que una de las cosas que nos quedó bien claro y que, o sea, habíamos ido con eso, pero que creo que todos, la delegación que fue, porque como lo dices, o sea, no solamente fuimos nosotros cuatro, fuimos 13, ¿no? Si mal no me equivoco, chicos, este, es que, o sea, Lima no es el Perú, ¿no? Entonces, una de las cosas que me sorprendió, y quizás me estoy abriendo de la pregunta, pero quiero secundar lo que dice Gustavito y Martín, es que no tenemos representatividad mucha representatividad en el círculo de pueblos originarios. ¿Y cómo es posible que Perú no tenga representatividad, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no tenemos las condiciones económicas ni tecnológicas, ni estamos articulando bien, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que dice Martín también tiene mucha razón. O sea, debemos participar, no solo nosotros, sino también los otros integrantes de delegaciones que han participado en congresos junto con ustedes, porque definitivamente nosotros no tenemos los recursos. O sea, o sea, posiblemente si nosotros, o sea, en mi caso, si no hubiera ganado el beneficio de movilidad de Iber, yo no hubiera podido participar, ¿no? Todos los que estamos en cultura no tenemos los fondos para ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar con ustedes, porque nosotros, a mí me encantaría decir, ah, bueno, yo me voy a Saña o me voy a Chapica, a lugares donde hay mucha población afroperuana, con mucha cultura, con mucha ancestralidad, mucha más de la que conocemos nosotros aquí en Lima, y replico esto, pero el dinero, ¿no? Entonces quizás trabajar y articular con el Ministerio de Cultura, ¿no? De forma de que podamos ver cómo financiar eso. Quizás no puede salir todo el dinero del Ministerio de Cultura, pero podemos ir manejándolo, viendo, pero necesitamos el apoyo de ustedes, o sea, y quizás por eso también es que mi compañero Martín dice, vamos a Tacna, vamos a Lambayeque. ¿Por qué? Porque tenemos que ir, porque hay mucha gente que no sabe que está trabajando y que está haciendo cultura viva comunitaria. Yo, una de las cosas que aprendí y me he quedado muy dándole vueltas mucho en mi cabeza es es una experiencia que me comentó uno de los participantes, que era garífuna, y decía que en el COVID, o sea, desde la agricultura, desde la cultura ancestral y la agricultura, su comunidad había podido subsistir al COVID en la parte alimentaria y es cultura también. Entonces estamos dejando a mucha gente que desde uno y otro aspecto hace cultura, ancestralidad, y no lo estamos viendo porque tenemos la mirada desde Lima, ¿no? Y de arriba hacia abajo, ¿no? Y creemos que cultura solamente es el arte, escribir, ¿no? Y no es solamente eso, no es solo bailar, cultura está en todo, ¿no? Importante, Mary. Muchísimas gracias. Esto, ¿alguien quisiera comentarnos un poco más, sobre todo por lo último, ¿no? Que no solamente es una manifestación artística, sino es toda una convivencia, ¿no? Si alguien quisiera dar un poco más, porque entiendo que organizaciones que están viendo este video se están identificando. Yo, Ximena. sí, yo quería agregar algo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que en el círculo de poblaciones indígenas sí hubieron representantes. Es que hay, bueno, pero ahí se genera, hay otro conflicto. Creo que la pregunta sobre si participan o no es compleja, ¿no? Porque, bueno, ahí estaba la Red Cultural de San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, em, me preguntaba mucho sobre cómo entendemos también la pertenencia o no a un pueblo originario, ¿no? Porque ahí desde la red se entienden como parte de, ¿no? Entonces, y era como es no solo es cómo te autoidentificas, sino si realmente eres reconocido como parte de estos pueblos, ¿no? Entonces creo que hay una tensión importante, ¿no? Entre la autoidentificación y las formas en que una organización, ¿no? Colectivo, red en este caso, es reconocido por los demás, ¿no? Porque, no sé, yo puedo reconocerme quechua, digamos, ¿no? Porque por mi historia familiar, mis lenguas, no sé, mis lenguas, mi lengua, mis prédicas culturales, ¿no? O de otro pueblo, ¿no?
no sé, mi memoria, los vínculos que tengo con el lugar donde estoy, ¿no? Pero puede ser que socialmente no sea reconocida de esa manera, ¿no? Por otros rasgos, ¿no? Y puede suceder lo contrario también, ¿no? Que una comunidad, que es un poco más difícil, ¿no? Tenga esta identidad, trayectoria, ¿no? Este vínculo también con lo indígena, originario, ¿no? Pero que no siempre sea reconocida institucionalmente, ¿no? Así, entonces... creo que esto amerita una reflexión más amplia, ¿no? Sobre las formas en que se expresa nuestra pertenencia indígena, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa con Lima? O sea, no es que solo estén las comunidades rurales, alejadas, ubicadas, ¿no? Que están en territorios muy, muy lejanos, ¿no? También existen procesos de migración, ¿no? De urbanización y estas identidades se van reconstituyendo en las ciudades, ¿no? Entonces, pensaba es que cómo las voces, por ejemplo, de ellos que podrían haber representado al país no necesariamente son legítimas para ese círculo, ¿no? Eso creo que también es un punto relevante, ¿no? Y está claramente lo otro que tiene que ver con una situación estructural, ¿no? Que pueden tener derecho a participar, pero no necesariamente las condiciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Em, con Martín, nosotros participamos fuimos a visitar una comunidad campesina en Cali, ¿no? Creo que para mí ese momento creo que ha sido uno de los más significativos, ¿no? Porque tenemos la idea de Cali, ¿no? En general, ¿no? Sin ver, por ejemplo, sus comunidades campesinas, ¿no? Nosotros fuimos a la comunidad Misak, ¿no? Y ellos tienen una universidad ahí, ¿no? Entonces... Creo que eso también te pone a pensar, ¿no? En cómo ver esta diferencia, ¿no? Entre acercarse al territorio, pero y también, ¿no? Que sería garantizar esta representación diversa, ¿no? Desde estos espacios de decisión, ¿no? Fue muy interesante porque estaba la experiencia de educación propia, del gobierno comunitario, ¿no? Esta autonomía territorial, ¿no? Y personalmente las conversaciones que tuve sobre sus procesos de salud, ¿no? Propios. Entonces, veíamos cómo habían representantes de otros países dentro de ese espacio, ¿no? Y no teníamos representantes como tal ahí, digamos, ¿no? De comunidades indígenas originarias fuera de, ¿no? Que también pudieran compartir esta experiencia con ellos, ¿no? Y también alimentarse, ¿no? Entonces sí sentimos un poco estas ausencias, ¿no? Pero también estuvimos ahí, creo que ha sido una experiencia valiosa, ¿no? Y desde lo que hace Mervi, no hay un círculo, ¿no? Sobre afrodescendencia, sí sería importante. También creo que se planteó, ¿no? Que se debería incorporar también eso. Eso como para agregar. Gracias, Ximena. Entiendo entonces que todas estas cuestiones que se realizan parten de estos espacios como el que vamos a tener, que van a tener el 8 de agosto, van a poder también aumentar el debate. Eh, y muy importante lo que vienen ustedes realizando, entonces, no solo ustedes, entiendo, porque es todo un grupo, ¿no? De organizaciones culturales comunitarias en Perú que buscan crear estas plataformas de debate, buscan crear estos espacios, ¿no? Y que se nutra y que no solo sea una conversación en Lima, sino que sea a nivel nacional. Quisiera ir decantando un poco, ya volviendo al Congreso, de forma libre, por favor, coméntenos cuáles serían los compromisos que se han asumido, o sea, en camino al próximo Congreso en Cuba, y si alguno quisiera saber si se podría priorizar alguno de estos compromisos y cuáles estarían tomando ustedes en sus organizaciones también, por favor. Sí, bueno, uno de los compromisos que tuvimos allá en Colombia, bueno, siempre mencionarlo, ¿no? Fue acerca de cuando tuvimos el círculo de la palabra sobre los niñeces, y justo lo que comentaba, ¿no? Los chicos pues tenían bastante empoderamiento. O sea, muy bacán, me pareció muy, muy interesante porque es algo similar a lo que venimos trabajando nosotros en nuestros territorios, ¿no? Dijimos, pero pues estos chicos que ahora están aquí de Colombia, y había unos niños de Argentina también y de Perú, tenemos también traerlos, ¿no? Que sean partícipes dentro de esto.
Entonces, se hablaba mucho el tema de estos espacios también entre padres en la infancia, ¿no? Porque, claro, como decía Mary al inicio, o sea, nosotros hablamos todo un panorama desde nuestra perspectiva ya de adultos, ¿no? Lo que queremos lo mejor, obviamente, somos padres también, con nuestros niños lo mejor para ellos, pero ellos me decían, pero eso para mí también, yo también quiero aportar mis propias ideas, mis propias cosas. Entonces, de ese espacio nosotros propusimos hacer el primer congreso o primer encuentro de niñeces, ¿no? Aquí en Perú, entonces que sea una sede principal, ¿no? De este congreso latinoamericano, iberoamericano. Entonces, ese fue un compromiso de parte de la delegación Perú que fuimos este año a Colombia, ¿no? Y bueno, básicamente bastante experiencia con infantes, con niñeces en Arequipa, en Huancayo, en Puchín, con toda la gente que hemos estado, que hemos compartido nuestra experiencia en Saña. Y en realidad todo el Perú lo que trabajamos, organizaciones culturales de base, trabajamos con niños, niñas, adolescentes. Entonces yo creo que era oportuno y necesario que se pueda dar desde Perú este primer impulso, ¿no? El primer impulso de crear este Congreso Iberoamericano de Niñeces, ¿no? Eso fue un compromiso de poder realizar y sea Perú una de las sedes principales. Lo otro fue con respecto a nosotros como con miras a lo de Cuba, ¿no? Sí había muchas cosas que, como ya mencionaron los compañeros, de representatividad de estos espacios, también ese diálogo. Era uno la identificación y reconocimiento realmente de nuestros representantes en estos espacios. No como representantes de etiquetas, sino como representantes reales, ¿no? Que la misma comunidad sean los que puedan, digamos, ¿no? Tú vas para pueblos originarios, tú ayudarías mucho en temas de comunicación, que sean idóneos para que haya aportes. No queremos, pues, no sé si sea directo que diga, pero no queremos un turismo cultural o intercultural o internacional. Queremos realmente representatividad y aportes a estos espacios de encuentro de políticas culturales con respecto a la cultura viva comunitaria. ¿No? Uno de los compromisos fue eso, ¿no? O sea, que esto se fortalezca. Y las ideas están, ya lo mencionó también Mervin, ¿no? Con respecto a de repente buscar a los que hemos sido beneficiarios de IBER, ir sumando estas experiencias, conjuntamente también con las organizaciones que van de forma independiente, ¿no? Hay mucho aporte por sistematizar, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Si bien es cierto, a veces no es solamente llenar un grupo de WhatsApp con 20, 40, 150 personas, sino básicamente con personas que realmente que puedan aportar a estos espacios, que puedan sumar una relatoría, una ayuda a memoria de cómo se ha ido evolucionando y cómo Perú ha ido sumando a estos espacios, a los congresos. Pues sí, es cierto, mencionaba Mervis y Mena que, claro, postularon para México y había varias cosas que no desconocían, ¿no? Igual yo, cuando me llega la convocatoria y veo que no, o sea, no, me faltaban unas cosas, y al toque me llamó un amigo que esa cuota y me dijo, oye, te faltan tal cosa, papá. Entonces dije, ah, ya, perfecto, me ayudó, o sea, me dio la mano, ¿no? Entonces ahí yo pude postular a ese congreso y gracias a Dios fui beneficiario y me ayudó bastante a poder aterrizar cosas. Y siempre nuestra idea desde Creative River ha sido siempre compartir, ¿no? Articular, sumar estas experiencias. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ahora nuestra tarea, nosotros haber sido beneficiarios este año, es cómo nosotros podemos también sumar y apoyar a estas experiencias. Pero vuelvo a repetir, también que agreguen o sumar estas iniciativas o propuestas a los otros beneficiarios de IBER, ¿no? Que sumen también a esto y nos ayuden, ¿no? Y se pueda crear un núcleo realmente, ¿no? Que sea, pues, el que pueda ir apostando por el cambio generacional de estos espacios, ¿no? Y no lo obviamente por tanto joven, como muy adultos, sino que sea parte, y sea, pues, intergeneracional, ¿no? Porque justamente los espacios se dan ahí y definitivamente considero que sí es oportuno que se pueda dar, ¿no? Porque vas a encontrar una riqueza cultural, pero muy linda la experiencia, ¿verdad? En Colombia, que hay mucho que compartir, mucho que hacer, ¿no? Y igual ellos también bastante, mucho sentimiento de hermandad que se ha dado en los países latinoamericanos, iberoamericanos también, los amigos de España que estuvieron presentes, los amigos de Brasil también, mucho punch, muchas cosas por hacer, ¿no? Los de Cuba, que desde ya nos han invitado, ¿no? De forma a título personal a muchos de nosotros también para estar ahí, de repente, compartiendo cosas, ¿no? Pero vamos viendo cómo vamos organizando, ¿no? Más allá de ser beneficiarios o no de agricultura, estar como una delegación Perú más fortalecida, más con propuestas, ¿no? Yo creo que ese es un poquito la idea. Pero vamos aterrizando primero a nivel local, nacional, ¿no? Esto de la descentralización, de estar en otros
regiones de poder ir sumando y ir captando o ir apostando y sumando puntos actores, ¿no?, sociales que necesitamos dar representatividad en los congresos. Gracias, Martín. Nos has resumido un compromiso que han asumido como organización aquí en Perú. ¿Alguien más quisiera contarnos también a nivel Congreso qué otros compromisos, cuál se ha decidido priorizar también, por favor? Bueno, tenemos, digamos, nosotros somos cuatro, pero la delegación de Perú en su momento fue casi 13, 14, donde han participado en diferentes espacios, ¿no? En cada círculo de la palabra han tenido, digamos, varios días de construcción, de reflexión y de propuestas de como acciones más concretas, digamos, ¿no? Que sería súper chévere poder compartirlas temáticamente, pero también territorialmente, ¿no? Y creo que eh, la idea, no solamente para eh, centrarnos en eventos, o sea, en situaciones como que de un día. Y creo que uno de los compromisos más bien es sostener los procesos, ¿no? Pero aterrizados en nuestro territorio. Digamos, poder socializar, poder facilitar estos recursos, porque finalmente todo el Congreso y el movimiento son recursos que se ha ido construyendo desde la base comunitaria, conocimiento amplio intercultural, y que nosotros hemos visto que es muy poderoso y nos ha potenciado también nuestras propias reflexiones internas, pero también hacia nuestros colectivos. Creo que venimos con el compromiso también de poder sumar al tejido social y cultural de organizaciones comunitarias de Perú, eh, con la idea de poder compartir, digamos, todo lo que se está construyendo de la orgánica de movimiento, pero también poder ver que el movimiento de cultura y comunitaria latinoamericano tiene, digamos, sus dinámicas de poder también complejas y que nos ha chocado a veces, ¿no? Hemos conflictuado la delegación en Perú en el Congreso, ha sido una delegación que ha incomodado bastante a ciertas lógicas, digamos, ¿no? Y que es muy importante, pero esas son lógicas que nosotros mismos hemos aprendido, o sea, aportes, esas reflexiones de las personas de Perú han llevado justamente porque son contradicciones que vemos también en el movimiento, pero que los vemos en nuestros propios territorios y en nuestras propias dinámicas de poder, de representación, de protagonismo, ¿no? Que creo que también nosotros queremos transformar profundamente en nuestro propio tejido social y articularlo hacia las problemáticas actuales. Entonces también tenemos como, digamos, compromisos, acuerdos a nivel regional, pero creo que finalmente lo que más nos importa, o sea, lo que más nos va a hacer ir a los congresos y a estos intercambios de manera más como sostenida, creo, es centrarnos también en el proceso que nos toca hacer en Perú, ¿no? En nuestras regiones, en nuestros colectivos, ¿no? Poder llegar al próximo Congreso en Cuba con una discusión que se haya hecho en estos 2 años, ¿no? Entre Colombia y Cuba. Y también podamos como fiscalizar, ¿no? Fiscalizar a las instancias como el Estado, ¿no? Como el Ministerio de Cultura, como IBEcultura, como otros fondos que también queremos proponer desde la base comunitaria que se repiensen también, que se vuelvan a formular, ¿no? Que se vuelvan a ver que no son instancias desde arriba, sino que son decisiones que se van tomando constantemente en diálogo con las organizaciones de base comunitaria, porque ese es el sentido, digamos, ¿no? Entonces tenemos bastantes propuestas en ese diálogo para poder hacer incidencia real en nuestro territorio y más aún en estas coyunturas críticas que no solamente está pasando aquí en Perú, sino también en la región, ¿no? Que es una oleada muy fuerte, antidemocrática, anticultural, eh, con mucha marcada eh, mercantilización de la cultura, privatización de la cultura, persecución y violencia hacia nosotros como gestores, trabajadores del arte, de muchas regiones. Y creo que eso también ha sido una realidad del cual las organizaciones comunitarias no han querido trabajar con estas instancias de poder, digamos, ¿no? Estas instancias
como fondos, como concursos, pero nacionales, pero también regionales, ¿no? Y creo que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Porque se habla mucho de la cultura viva comunitaria, pero también el protagonismo se va para otras personas, ¿no? Entonces es importante ver eso en el proceso, ¿no? Que creo que tenemos muchas intención de transformar la representación, que es muy importante y lo estamos viendo también en nuestro propio movimiento. Muchas Ah, gracias, Gustavo. Adelante, Mervi. bueno, yo creo que los compromisos en realidad ya los dijeron mis compañeros, Gustavo y Martín, pero yo creo que a mí me toca un poco llegar a la parte en la que le aterrizamos, ¿no? Y siempre la única forma de aterrizarlo, y quizás a veces todo el mundo dice, ah, no, es que solamente hablan de la parte económica. Sí, toca hablar de la parte económica, ¿no? Nosotros durante el Congreso hemos tenido muchas ideas, muchas propuestas en base a lo que vamos a hacer nosotros como movimiento acá en Perú, ¿no? Regresamos con el compromiso definitivamente de hacer el primer Congreso Internacional de Niñeces, Adolescencias y Juventudes, pero para eso vamos a necesitar fondos, ¿no? Entonces, la idea es aterrizar el tema de los fondos y creo que nosotros tenemos algunas propuestas, pero que nos gustaría que desde Mincul, o sea, poder tener un diálogo, una mesa de trabajo con ustedes para que ustedes hagan el soporte, ¿no? A las propuestas que nosotros tenemos para que esto se dé, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que sabemos y agradecemos que nosotros hemos viajado también por aportes de Mincula al movimiento, ¿no? A Ibercultura y todo esto, pero este año solamente fuimos 4, cuando el año anterior, si mal no me equivoco y mis compañeros no me dejan mentir, fueron 6, Gustavito, ¿estoy correcta? ¿6? A No estoy ver. seguro, la verdad. Sí, pero, o sea, no estoy segura si fueron 6 o fueron 8. Entonces, nosotros hacemos un trabajo que es sumamente complicado, o sea, que lo hacemos desde el amor, con el alma, con el corazón, ¿no? Porque nos gusta y vivimos para ello, ¿no? Pero se nos van cerrando las oportunidades de participar, de crecer, de poder articular y participar y poder articular con otros países, ¿no? Dentro de los movimientos, y no solamente posiblemente en Ibercultura, sino en todos los contextos de la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que más de nosotros, o sea, que en vez de que como en esta convocatoria, sean menos los beneficiarios, seamos más, ¿no? O de repente no solamente por Ibercultura, o sea, nosotros tenemos propuestas para ustedes en las que podemos trabajar de la mano para que no solamente por Ibercultura, sino por otros medios, podamos ir más representantes de repente, porque, o sea, hay muchos representantes que fueron los representantes de las organizaciones, ¿no? Pero nosotros fuimos la única, creo que una de las pocas delegaciones que no llevaron niños, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, si a la hora de postular solamente tenemos que elegir quién va, ¿no? Entonces, creo que hay formas, creo que, y en ese sentido, estoy pidiendo a mi nombre y al de mis compañeros aquí presentes, una mesa con ustedes, con un cronograma definido que podamos trabajar, de las formas para que o sea, con nuestras propuestas, con nuestros aportes, ustedes nos puedan secundar y dar como se dice, el espaldarazo, ¿no? El respaldo para que esto se pueda multiplicar, para que no solamente vayamos 4 por Ibercultura y 13 delegaciones peruanas, porque es costoso. O sea, nosotros, por ejemplo, no pudimos llegar a Pasto a pesar de que habíamos ganado el beneficio de la movilidad, ¿no? Y quizás muchos de nosotros podría haber dicho, co- eh, vamos a ver en el camino cómo hacemos para nosotros financiarnos lo de Pasto y aún así no pudimos. O sea, y ahí es donde digo, o sea, y eso que nosotros estamos en Lima, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que es lo que dicen, estamos en Lima. O sea,
casi todos tenemos un trabajo estable y no pudimos financiar el tramo de Pasto a Cali, ¿no? Imagínate la gente que está en regiones, que no tiene un trabajo fijo, que vive desde la cultura comunitaria de otras formas, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Gracias, Mervi. Importante entonces también que nos juntemos para conversarlo. De hecho, crear esas condiciones en las que sea más participativo y representativo la presencia de organizaciones culturales comunitarias, en este caso a través del Ministerio de Puntos de Cultura, ¿no? En estos espacios continentales, sobre todo ahora que sería la próxima edición en Cuba, ¿no? También va a ser necesario, como digo, esa mesa de conversación. Ya lo iríamos programando nosotros para poder tener este espacio. Quisiera, para que no sea, para ir cerrando también nuestra conversación de hoy día, y invitando a que más organizaciones puedan ser parte del movimiento y después del Congreso, quisiera pedirles de forma voluntaria un consejo. ¿Cómo haríamos? ¿Qué, mm, qué le dirían a, a una nueva organización que está conociendo recién sobre este movimiento y por qué debería interesarse en ser parte de este congreso, ¿no? De este movimiento y luego congreso, por favor? Sí, bueno, yo animaría a los compañeros que de una u otra forma se sumen, ¿no? A esta experiencia, que salgamos un poquito de la zona de confort. Cuando ya varios compañeros también que son puntos de cultura, cuando les decía, prueba los estímulos económicos o para los reconocimientos, ¿no? Un poquito, hay mucho temor de la equivocación, del error. Entonces yo creo que por ahí, si uno no intenta, si uno no lo intenta, no va a poder experimentar estos errores. De los errores se aprende, yo creo que por ahí vamos, ¿no? O sea, eh, invitarlos que se animen, que dejemos de lado un poquito el temor de que si me va a salir, no me va a salir, y que no intenta, que no arriesga, no gana, como es un dicho. Entonces yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Sus experiencias culturales locales son muy importantes, muy fuertes, que muchos deberían conocer sus experiencias. Y mucho aporta a nivel nacional de Perú, ¿no? Entonces, tanto los puntos de cultura como los profesores de cultura y vida comunitaria, que son muchos, ¿no? Por no decir cientos, eh, se anime, porque creo que apueste por estos espacios de participación de sus propias experiencias comunitarias, ¿no? Hay mucho por saber, mucho por conocer, inclusive como decía Ximena en las primeras intervenciones, si siendo Lima, además somos las cuatro Limas, y dentro de hay muchas cosas más como región Lima, uf, imagínense a nivel nacional, ¿no? Tantas cosas que hay por compartir, por conocer, inclusive conseguir muchas experiencias y cómo lograr esas experiencias exitosas, ¿no? O sea, yo veo ese ambiente cultural que hace poco tuvo un premio muy importante, ¿no? Felicitaciones a Simonita por ese logro, ¿no? Y así mismo también, pues, varias experiencias que van sumando, ¿no? Y eso tenemos que ir apostando, porque de otra forma, cómo se visibiliza, ¿no? Y nosotros estamos ahí con toda la disposición de poder apoyarlos. Yo creo que estamos ahí, esa vez somos personas que estamos con toda la voluntad de querer a ayudar en estos procesos, ¿no? Para que de una u otra forma, pues también sean partícipes de estos encuentros. Ojo, con miras a Cuba tenemos que ir más fortalecidos y con bastante punche, porque en realidad es eso, básicamente, ¿no? La energía que se transmite y uno adquiere también. Antes que cierres, Martín, por favor, coméntanos cómo ubicamos a Rives y a Cuyaykit, porque si alguno está interesado en contactarte, ¿cómo te ubican en redes de repente? Sí, bueno, solamente en la página del Ministerio de Cultura, en Punto de Cultura en Facebook, nos pueden tratar ahí a través de las redes sociales, ¿no? Facebook de RIFE, de Puyayqui, está a toda disposición. Y ahí de forma interna vamos a los contactos, los correos, los teléfonos, ¿no? Porque hoy en día tú sabes que publicar correos, teléfonos, un poquito está riesgoso por las redes sociales, así que sería bueno que de forma inmediata, a través de un mensaje, se va a responder para poder dar los contactos pertinentes, ¿no? Gracias, Martín. ¿Quién más quisiera dar un consejo a una organización y por qué sería importante que participe en estos espacios, por favor? Yo, tal vez, más que un consejo, quisiera compartir mi experiencia, ¿no? Definitivamente mi primera experiencia en el Congreso fue algo transformador en mi visión, digamos, de cómo entendía la cultura y su poder de incidencia y de transformación hacia procesos muy complejos y muy fuertes, ¿no? Muy violentos, mucha represión. Y ver a experiencias de manera concreta, personas, colectivos, sobre todo colectividades que sostienen la resistencia desde experiencias muy alegres,
muy complejas, con muchas emociones, pero también con mucho trabajo, me hizo referencial de manera distinta este, estas experiencias, ¿no? Y poder motivarme a mí a poder como transformar y repensar mi propio proceso de incidencia en mi territorio, en mis espacios culturales. Y he ido como desarrollando eso y me ha permitido ver también a mis propias experiencias territoriales aquí en Perú de otra manera, ¿no? Y verlo con otros ojos también, poder conocer y explorar más a partir de la experiencia, digamos, humana, conocer y viajar, tener esas oportunidades de intercambio también con compañeros, compañeras como Mervi, Jimena, Martín y otras personas más. Para mí ha sido como increíble porque cada uno son como líderes comunitarios, gestores que tienen 10, 20, 30 años trabajando, sosteniendo proyectos, sosteniendo comunidades, y que lo que yo en su momento pensé que era como, no sé, algo como ideal, digamos, ellos ellos y ellas me han mostrado que es cosas muy concretas y muy poderosas a las que yo también puedo sumarme y puedo contribuir. Yo he sido uno digamos, de los más jóvenes en esta delegación y también ha sido una experiencia muy poderosa saber que este tipo de espacios te permite este intercambio intergeneracional amplio, ¿no? Desde los más pequeños, los más infantes, hasta los más grandes también que tienen estas posibilidades de ir a estos tipos de espacios y poder transformar la mentalidad, la forma de entendernos a nivel regional y nacional y multinacional, diría, porque incluso en nuestro territorio también nos complejiza, como de otro nivel de compromiso, digamos, ¿no? También hacia nosotros mismos, porque nosotros creo que a partir de esto volvemos a nuestros territorios sabiendo que somos representantes de un proceso, ¿no? Que hay que cuidar, hay que construir, hay que no abandonar necesariamente, ¿no? Y sostenerlo en la dificultad de nuestro propio país y de nuestro propio este, rol como gestores, ¿no? Que también, como dice Mervi, muchos de nosotros estamos precarizados en nuestro trabajo cultural, estamos con muchas incertidumbres, muchas veces nosotros mismos también, nuestras organizaciones son reprimidas, entonces este tipo de espacios es importante, ¿no? Es muy importante. También en contraste a otros tipos de esfuerzos desde la cultura, ¿no? Desde las industrias culturales, desde la institucionalización de la cultura, ¿no? Este es un espacio, digamos, distinto y también complejo, ¿no? Desde una base comunitaria, digamos. Gracias, Gustavo. ¿Cómo encontramos a la cuarta dimensión, a tu organización en redes? Díganos, estamos en Instagram ahorita, como Cuarta Dimensión. Pueden seguir también. Próximamente va a haber más espacios para difundir. A mí en particular como Latingus, también por la red. Y bueno, eso, estamos en Barrio Salto, cuadra 8 de Girón, Rivera Dávalos, así que por ahí pueden caer cuando quieran. Muchas gracias, Gustavo. Genial. Pronto visitamos. Las compañeras, por favor, también algunas palabras también como para cerrar también todo eso en la conversación. ¿Quién quiere comenzar? Ya, Mervi quiere cerrar. Ya, yo sigo. No, mentira. Mervi. Eh, yo creo que sigo por la línea un poco de Gustavo también, porque, bueno, para los dos era la primera vez que salíamos del país, ¿no? Entonces, no como Martín, que es internacional. Ah, no, mentira. Pero nada, que Martín nos ha representado en muchos espacios, ¿no? Y Mervi también, ¿no? Entonces, fuera del país. Entonces, creo que para nosotros dos era una oportunidad muy personal también, ¿no? Poder salir, ¿no? Y creo que sí es una experiencia distinta, ¿no? Porque nos abre la mirada. O sea, ya. Solo en algún momento salir de Junín, ir a Lima, ¿no? O encontrarme dentro de otras regiones también ya es una puerta, ¿no? Enorme de posibilidades y salir, creo, y ver, ¿no? Otras experiencias de otros países, ¿no? Desde sus representantes, que también son muy diversos, ¿no? Es, es, es muy complejo, ¿no? Creo que realmente enriquecedor, ¿no? Creo que hemos aprendido muchísimo también. Creo que nos llevamos también tareas, desafíos, ¿no? Yo
A mí me encantaría decirles que postulen a los otros puntos, ¿no? Pero también quiero pensar en las condiciones, ¿no? Y creo que esa es una de las tareas pendientes, ¿no? Tanto que para quienes ven estos temas, ¿no? Por ejemplo, desde puntos, ¿no? Pero también desde quienes ahora somos parte del movimiento, ¿no? Yo siento que igual desde Junín, como para comentarles un poco, se está fortaleciendo aquí un movimiento de educación comunitaria, ¿no? Que no existía antes. Entonces, bueno, ha existido, pero ahora se está consolidando, ¿no? Entonces, por ahí se está generando también este vínculo, ¿no? Estoy hablándoles un poco del movimiento, ¿no? Eh, y quiero aprovechar estos espacios también para hacer que otras organizaciones puedan involucrarse, ¿no? Al menos desde mi territorio, ¿no? Me gustaría ofrecerle a todas las regiones, pero no va a pasar eso, creo que por ahora no. Entonces, siendo consciente, voy a empezar de a poquitos, ¿no? Y puedo empezar con lo que tengo aquí dentro del mío, que también es diverso, ¿no? También tenemos selva, tenemos sierra, comunidades nativas y campesinas, ¿no? Entonces, mi tarea va por ahí, ¿no? Compartirles y puedo acompañar, sí, sus procesos, si es que alguien quiere contactarnos, ¿no? Para la postulación, por ejemplo, ¿no? O, o, o ver de qué manera también pueda participar alguien de alguna comunidad indígena, ¿no? Bueno, de este lado, ¿no? Del país. Eh, Eso, creo que nosotros podríamos ofrecer eso, ¿no? Así, siendo conscientes, ¿no? De lo que podemos hacer, ¿no? Y también aprovechar, quizás los fondos, ¿no? Por ejemplo, el fondo que salió justo, se me ocurrió ahora, y dije, ¿por qué no postulamos? ¿Por qué no postulamos entre nosotros para afianzar ese proceso que estamos desarrollando en la vida? No, no se me ocurre. La verdad es que no. Entonces, creo que ver eso, ¿no? Quizás por ahí también otros mecanismos de financiamiento para consolidar este compromiso que también se ha asumido como Perú, ¿no? Y bueno, yo soy de Semilla Intercultural, ¿no? Como para cerrar, nuestras redes. Bueno, y nosotros somos más activos en Facebook, un poco viejitos, porque tuvimos líos por ahí con Instagram, pero nos pueden buscar en Facebook como Semilla Intercultural, ¿no? Eso, para contactarnos. Gracias. Muchas gracias desde Huancayo, ¿no? Desde Junín. Nos pueden ubicar. Muchas gracias, Ximena. Mervi, por favor, cerremos entonces esta conversación con Mervi. Bueno, en realidad la idea era que hablen un poquito los otros, ya habíamos hablado, al menos yo siempre considero que hablo demasiado, pero creo que principalmente hacia la pregunta que nos habías hecho, más que un llamado a que otras organizaciones se unan, haría un llamado a las organizaciones que ya conocen el movimiento, que ya están dentro del movimiento, que conocen los procesos, a socializar, a hacer la réplica, a invitar más bien nosotros, porque, o sea, a las organizaciones, porque como lo hemos dicho, hay muchas personas que trabajan desde la cultura y no saben que están haciendo cultura viva comunitaria, ¿no? Entonces, poder nosotros ser ese enlace para poder decirles, estás haciendo esto, hay un movimiento, hay estos espacios, ¿no? Y puedes participar, ¿no? Puedes participar y podemos hacer mayores cosas. Y sobre todo, o sea, y siempre voy a ir al tema de, porque me sorprendió mucho el tema de los pueblos originarios y creo que lo habló y lo explicó muy bien Ximena, ¿no? El tema de cómo llegar a nuestros amautas para que ellos puedan participar de estos espacios con nosotros, ¿no? De ahí para adelante, también agradecer a mis compañeros, ¿no? A Gustavo por sobre todas las cosas, porque como le digo, fue como nuestro tutor, nuestro asesor dentro de este espacio. eh, a Martín, que cuando ya nos conocimos en el aeropuerto, también fue como una guía, ¿no? Porque ya a pesar de, como él dice, no haber estado participando específicamente en los congresos, era parte del proceso, ¿no? A Ximena por la compañía, ¿no? Por la compañía, por haber sido soporte en los dos procesos a los que postulamos, ¿no? Pero también quiero mencionar, y soy muy mala para los nombres, pero todos los,
a todos los demás representantes que fuimos de Perú, ¿no? Rosaura, Sol, Efra, Dios mío, Augusto, eh, Dios, fuimos Cota, Puchín, puchín. claro, Puchín, Puchín, claro. Fuimos, o sea, que al final fueron, o sea, al inicio llegamos así como no nos conocemos, no sabemos cómo vamos a interactuar, pero fueron un soporte para que nosotros nos pudiéramos integrar, ¿no? Para que nuestra voz se pueda escuchar también, ¿no? Y son los que prácticamente nos han comprometido a 3 de 4 de los que estamos acá a seguir trabajando en que este movimiento tenga base y soporte hacia el futuro y sobre todo que involucremos a las nuevas generaciones, ¿no? Que podamos, que no solamente seamos los grandes los que podamos participar en estos espacios, sino que nuestras adolescencias, nuestras juventudes y, ¿por qué no, nuestras niñeces, porque nos los dejaron claro en este congreso en Colombia, sean también ellos sus propios representantes, ¿no? Muchas gracias. Entonces, representatividad y pertinencia, entonces estaríamos buscando. Yo creo que hay un punto en común de que se igualen las condiciones también para que esa representatividad intercultural se refleje en el siguiente congreso. Agradecerles nuevamente. Yo creo que lo que hemos hecho en esta conversación, que se ha extendido más de lo que estábamos pensando, porque ha sido importante escucharnos, entender un poco de lo que es el Congreso y el movimiento, también escuchar de primera mano cómo se ha vivido este Congreso en Colombia, reconociendo también sus desafíos y bueno, escuchar los compromisos, ¿no? Este congreso que se va a hacer sobre niñeces, estamos atentos también para ver, saber cómo acompañar estos procesos y bueno, y de hecho nos vamos a volver a juntar también para conversar con esa mesa de trabajo necesaria. Agradecerles, muchas gracias a ustedes por el tiempo dado, por la predisposición, por reunirnos antes también para conversar y idear un poco esta conversación. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Nos vamos a ir despidiendo. Ahí está la famosa imagen de Cultura Vía Comunitaria con Gustavo del movimiento. Sí, disculpa que te corte, Sí, no, claro, no claro. podemos olvidar de Celta, que como habíamos ido por grupitos, Celta de verdad un éxito, logró hacer nuestros politos de la Genial. delegación, que Qué quedaron bacán. lindísimos. Qué bonito, sí, sí, está muy, muy bonito. Agradecer y un abrazo Sí, a Celta se también de Independencia, un gran amigo, activista, gestor cultural. Y muchas gracias nuevamente entonces y yo les invito a que estemos presentes en la siguiente edición de En Diálogo, buscando conversar sobre estos temas pertinentes, sobre cultura viva comunitaria, sobre lo que viene sucediendo también a nivel nacional con nuestras organizaciones. Muchas gracias, hasta una siguiente edición y un abrazo fuerte para todos y todas. Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú.